El enemigo lo que va a provocar es cansancio, porque aquel que está cansado no puede orar, no puede ayunar, no puede leer la Biblia, porque está tan cansado. Es tan maravilloso que el Señor mismo le dijo a Moisés: mi presencia irá contigo y mi presencia te dará descanso. Lo único que puede vencer al diablo es la presencia de Dios. Lo único que te va a hacer fuerte en medio de la debilidad es la presencia de Dios. El hombre de Dios se cansó, pero habían otros dos que mantenían su mano del hombre de Dios arriba. Y eso es lo que Dios anda buscando: hombres y mujeres que se paran cada vez que miran a un hombre que se está decayendo, que se está desanimando, y que le digan: levántate en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, porque fiel es el que te ha llamado, porque el que te ha llamado se llama Jesús de Nazaret. Poderoso es el Señor. Y dice la Biblia en 17:13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré de toda la memoria de Amalec debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Gloria sea su nombre. El altar que levantó Moisés se llama Jehová Nisi. Jehová es mi victoria. Jehová es el que me da la victoria cada vez que el enemigo se me levanta. Nisi significa que Jehová es tu victoria. Jehová es tu fuerza. Jehová es el que pelea tu batalla. Y Moisés se acordó de la palabra en Éxodo 14:14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, dice la palabra de Dios. Porque el que vive bajo la presencia de Dios vive confiado. Y dice: Jehová dice, Jehová es mi victoria. Y amados hermanos, Amalec siempre se levanta contra hombres y mujeres de Dios para cansarlo. En 1 Samuel 30 dice la palabra de Dios, 1 Samuel 30, su verso 1: y cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido a Neguev y a Siclag, y había asolado a Siclag, y le había prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Y vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Lo que hizo Amalec en Siclag, amados hermanos, es llevar cautivo a las mujeres y a los hijos de David. Y dice la Biblia que cuando ellos llegaron, lloraron hasta que les faltó fuerzas. Porque Amalec lo único que vas a querer es cautivar tu mente. Lo único que Amalec va a hacer es meterte miedo. Lo único que Amalec va a hacer es desanimarte, querer desanimarte. Y dice la Biblia que los hombres lloraron, y David se angustió mucho, dice el 6, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos
y por sus hijas. Mas David se fortalecía en Jehová, dice la palabra de Dios. Muchos van a estar en amargura. El que está cansado se va a lamentar. El que está cansado no va a querer pelear la batalla. Pero me llama la atención que dice la Biblia que David se fortalecía en el Señor. David buscaba la presencia de Dios. David era un hombre que también amaba la presencia de Dios. Por más que él lo había perdido todo, pero él se fortalecía en el Señor. Y le dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques al efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Dice la palabra de Dios, efod significa vestidura de sacerdote. O sea que David lo primero que hizo es fortalecerse en el Señor. Y luego se puso la vestidura de sacerdote para consultar al Dios Todopoderoso. Y dice el 8: y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos meredores, los pondré a alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Había una palabra de Dios en Éxodo, que Amalek no iba a prevalecer. Y entonces aquí podemos ver, aunque Amalek se había llevado todo, se había llevado mujeres, hijos, pero amados hermanos, eso no detuvo a David para consultar a Dios. Y esto podemos ver, amados hermanos, que aunque haya gente que estén cansados, aunque haya gente que digan: yo ya no puedo más, pero aunque ellos se sientan sin fuerza, dicen: voy a la casa de Jehová, porque ahí voy a recibir nuevas fuerzas. Voy ahí donde hay la presencia de Dios, porque yo sé que voy por una palabra de parte de Dios. Hay gente que están aquí porque necesitan una palabra de parte de Dios. Hay gente que están sin fuerza y dicen: me voy a revestirme de sacerdote y voy a la presencia de Dios. Me voy a poner el efod para hablar con Dios. Aunque lo había perdido casi todo. Y por eso, amados hermanos, que cuando Dios llama, Él lo va a respaldar a cada uno por nombre. Nos va a pasar por momentos difíciles, pero Él lo ha prometido que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí, cuando yo leí este verso, amados hermanos, me doy cuenta que aunque también Job lo había perdido todo, se mantuvo íntegro delante de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque esos son los hombres y mujeres de Dios, que aman a Dios sobre todas las cosas. Que si es necesario hacer un lado la familia para entrar en la presencia de Dios, ellos lo van a hacer. Porque tenemos que poner a Dios primeramente sobre nuestra familia, sobre el trabajo, sobre todas las cosas materiales. Porque el que ama a Dios no lo ama por lo que tiene, ama a Dios porque sabe que sin su presencia no puede vivir. Gloria sea su nombre. Por eso que cuando leí este verso, me di cuenta de Job, que lo perdió todo también. Y Job dijo una palabra en Job 19:25. Él dijo, él se sentía en el polvo, pero él dijo algo tan maravilloso: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo Él me levantará, porque Él sabía en quién había confiado. Te puedes sentir desanimado, te puedes sentir sin fuerza, pero Él es nuestra fuerza. Él es el que nos renueva nuestras fuerzas. En 1 Samuel 30:9 dice: y partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor,
donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Entonces hay gente que van a pelear la batalla hasta el final. Hay gente que se van a quedar en el camino. Yo no sé cuál tú eres de uno de los dos. ¿Eres de los que dicen, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿O eres el que retrocede atrás para perdición? Aquí estos hombres se cansaron y se quedaron, pero hubo 400 hombres que dijeron, vamos a pelear la batalla, porque hay una palabra de parte de Dios. Amalek no nos puede dejar sin nada. Amalek no puede ganarnos, porque el que está con nosotros es más grande que está con Amalek. El que está conmigo es más poderoso. Jehová es el Dios todopoderoso que va delante de mí y pelea mis batallas. Cada vez que me siento cansado, cada vez que me siento sin fuerza, Él es el que pelea mis batallas. Apocalipsis 3:8 dice: y a su nombre. ¿Están cansados? Los veo callados. Gloria sea su nombre. Pero yo creo que aquí los que están aquí son los 400 que sigan peleando la batalla. Apocalipsis 3:8 dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. O sea que hay gente que les quedan pocas fuerzas. Hay gente que dicen, yo ya no puedo más, pero todavía sigan guardando la palabra de Dios y no han negado el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y dicen, aunque yo tenga fuerza, pero no niego la palabra de Dios, todavía la guardo en mi corazón. Y el Señor sabe que tienes poca fuerza. El Señor sabe que ya no puedes más. Pero Él dice, pero has guardado mi palabra. En Salmo 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Y cuando me di cuenta de esta palabra, investigué sobre la vida de los búfalos. Y vi un documental, amados hermanos, que el único animal que se enfrenta a los leones es el búfalo. Y cada vez que, amados hermanos, el búfalo empieza a dar vuelta la cabeza, me di cuenta que ellos tienen un aceite en su joroba, que cada vez que ellos hacen así, el aceite que está en ellos empieza a esparcirse por su cuerpo. Y cuando leí ese pasaje, amados hermanos, que porque el aceite le fluye en su cuerpo, porque cada vez que el enemigo lo quiere agarrar, no lo puede agarrar, porque el aceite lo resbala. Y por eso que el salmista David dijo, tú aumentarás mi fuerza como la del búfalo. Porque cada vez que el enemigo se quiere lanzar sobre ti, la unción del Espíritu Santo de Dios resbala al diablo por fuera. ¿Cuántos lo alaban en esta noche? Siento mucho cansancio, pero van a recibir fuerzas hoy en el nombre de Jesús. Van a recibir fuerzas en el nombre de Jesús. Vamos a terminar casi en Salmo 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco, dice la palabra de Dios. Por eso que el salmista dijo, tomó el ejemplo del búfalo.
Porque el búfalo, aunque ya no tiene fuerzas, retrocede un poco, pero cuando vuelve con nuevas fuerzas, vuelve con aceite fresco, con un aceite, amados hermanos, que le recorre en todo su cuerpo. Y el aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios. Hay gente que van a salir lleno de la presencia de Dios.